respira, porque este capítulo empieza en ese lugar que siempre evitaste mirar. El instante silencioso en el que te das cuenta de que tu suavidad se convirtió en una especie de armadura invisible, tan ligera que nadie la ve, tan pesada que solo tú la sientes. Un día, sin darte cuenta, comenzaste a sonreír para no preocupar, a ceder para no incomodar, a ofrecer para no ser abandonado. Le llamaron bondad, pero en el fondo era supervivencia emocional. Era la forma que encontraste de existir sin causar olas. Y claro, el mundo aprendió rápido. Aprendió que tú eras quien siempre entendía, quien siempre cedía, quien siempre decía, está bien, incluso cuando algo dentro de ti suplicaba un poco de honestidad. Pero mírate con sinceridad. ¿En qué momento tu corazón gentil se convirtió en refugio para quienes solo querían tomar? No porque no valieras, sino porque nunca exigiste reciprocidad. Confundiste paz con silencio y silencio con desaparecerte. La verdad es que tu bondad nunca fue el problema. El problema fue creer que, para ser amado, tenías que ser suave hasta el punto de desgastarte. Te hiciste pequeño para caber en expectativas ajenas y a eso le llamaron madurez. Te callaste para mantener la armonía y lo llamaron fortaleza emocional. Pero nadie vio el costo. Nadie vio cuánto te alejaste de ti mismo para poder quedarte cerca de los demás. Y entonces, un día cualquiera, notaste algo distinto en el espejo. Una luz cansada. No era derrota, era una especie de presentimiento, una sensación de que tu alma se estaba quedando demasiado estrecha para seguir viviendo en función de quienes solo entraban, pero nunca se quedaban, nunca devolvían. Tal vez hoy sea ese día para ti, el día en que finalmente reconoces que tu bondad no es infinita, ni gratuita, ni obligación. Es un don, y los dones no se dejan en las puertas de quienes no saben cuidarlos. Tú no has cambiado, nunca cambiaste. Solo estás recordando algo que habías olvidado, que tu suavidad no es debilidad, es un lenguaje sagrado, y solo quien tenga un corazón limpio podrá comprenderlo. Si esto tocó tu alma, deja un en los comentarios. Desde pequeño te contaron una historia dulce, pero incompleta. Te disseram que ser bueno era o caminho, que quanto mais você desse, mais seria amado, que pessoas gentis atraem gentileza, que quem entende demais sempre recebe cuidado de volta. Suena bonito, pero no es verdad. Al menos no para alguien como tú, porque tú no eras solamente bueno, eras permeable, eras aquele tipo de alma que sente o que ninguém diz, que percebe a dor escondida nos outros e se adianta a consolá-los antes mesmo que peçam. E o mundo aprendeu a usar isso como se fosse um recurso inesgotável. A história que te contaram decía que tu sensibilidad era una virtud, pero omitió algo importante. Las virtudes sin límites se vuelven jaulas. Y tú viviste años dentro de esa jaula, con la puerta abierta pero sin coraje de salir. Te dijeron que quien reclama demasiado espanta a los demás, que quien pone límites es difícil, que quien dice no es egoísta. Entonces aprendiste a tragar palabras, a engolir lágrimas, a sorrir até quando estava quebrando por dentro, e chamaram isso de maturidade emocional. Pero míralo bien, ¿qué tipo de amor necesita que tú te anules para existir? ¿Qué vínculo solo funciona si tú te dobras, te encoges y te desfiguras para no incomodar? A história verdadeira, la que nadie te contou, es que muitas pessoas não buscam alguém para amar, buscam alguém para se apoiar. E quanto mais você se oferecia, mais elas descansavam no seu colo e menos lembravam que você também cansava. Tu gentileza virou atalho, tu escucha se volvió comodidade. Tu coração grande se volvió excusa para que outros não crescessem. Y lo más cruel de todo es que te convencieron de que eso era tu papel, que tú estabas hecho
para salvar, para carregar, para dar siempre un poco más. Y tú creíste, porque tu corazón siempre quiso ser luz. Pero nadie te avisó que hay gente que solo busca luz para evitar ver su propia sombra. Pero escucha, nada disso é culpa sua. Você só seguiu a história errada. Uma história incompleta. Uma história que te fez esquecer que bondade não é serviço, é presença, é escolha, é reciprocidade. Se isto resonou contigo, escreve em los comentários. Eu elijo respeitar-me. Desde pequeno te contaron uma história dulce, pero incompleta. Te dijeron que ser bueno era el camino, que mientras más dieras, más te iban a amar, que la gente gentil atrae gentileza, que quien comprende siempre recibe cuidado de vuelta. Suena hermoso, pero tú sabes que no siempre es así, no para alguien como tú. Porque tú no eras solamente bueno, eras permeable, eras ese tipo de alma que siente lo que nadie dice, que percibe la herida oculta en los demás y se adelanta a sostenerla antes de que la pidan. Y el mundo aprendió a usar eso como si fuera infinito. La historia que te contaron decía que tu sensibilidad era una virtud, pero olvidó advertirte algo esencial. Las virtudes sin límites se convierten en cárceles. Y tú viviste años dentro de esa cárcel, con la puerta abierta, pero con miedo de salir. Te dijeron que quien expresa demasiado espanta, que quien pone límites es difícil, que quien dice no es egoísta, y así aprendiste a tragar palabras, a guardar lágrimas, a sonreír incluso cuando estabas roto por dentro, y a eso lo llamaron madurez. Pero míralo con calma. ¿Qué clase de amor necesita que tú te desaparezcas para existir? ¿Qué vínculo solo funciona si tú te doblas, te reduces y te traicionas para no incomodar? La verdad, la que nadie te contó, es que hay personas que no buscan a alguien para amar, sino a alguien donde recargarse, y mientras más te ofrecías, más descansaban en ti, y menos recordaban que tú también te cansabas. Tu gentileza se volvió atajo, tu escucha se volvió comodidad, tu corazón grande se convirtió en pretexto para que otros no crecieran. Y lo más duro es que te hicieron creer que ese era tu papel, que tú estabas hecho para sostener, para cargar, para dar siempre un poco más. Y tú lo creíste, porque tu alma siempre quiso ser luz. Pero nadie te dijo que hay quienes buscan luz solo para evitar mirar su propia sombra. Escucha, nada de esto fue tu culpa. Tú solo seguiste una historia equivocada, una historia incompleta, una historia que te hizo olvidar que la bondad no es servicio, es presencia, es elección, es reciprocidad. Si esto resonó contigo, escribe en los comentarios, yo elijo respetarme. Hay una raíz suave y silenciosa escondida dentro de ti, una raíz que casi nunca muestras, pero que explica por qué tu bondad a veces duele más de lo que alivia. Porque sí, eres bueno, pero muchas de tus bondades no nacieron del amor, nacieron del miedo. Miedo a decepcionar, miedo a ser visto como problema, miedo a que, si mostrabas tu cansancio, te dejaran solo. Y entonces aprendiste a dar antes de que te pidieran, a decir sí, incluso cuando tu cuerpo decía no, a entender a los demás más de lo que ellos alguna vez intentaron entenderte. Ese impulso de ayudar, tan noble, tan hermoso, no siempre fue libertad. En muchos momentos fue protección, una manera de evitar conflictos, de asegurar afecto, de merecer un poco de paz. Porque en algún punto de tu historia alguien te enseñó, sin palabras, que la armonía dependía de ti, que tú debías ser el suave, el calmo, el que sostiene, que tus emociones tenían que ser pequeñas para que las de los demás no explotaran. Y así creciste creyendo que amar era cargar, que cuidar era aguantar, que bondad era sacrificarte sin quejarte. Pero escucha con el corazón. No naciste para ser escudo emocional de nadie. No llegaste a este mundo
para absorber tempestades ajenas mientras escondes las tuyas debajo de la piel. La verdad es que tu alma temía ser demasiado. Por eso preferiste ser conveniente. Temías ser rechazado, así que elegiste ser útil. Temías perder a alguien, así que les diste todo para que no se fueran. Y ese gesto, tan humano, tan sensible, fue confundido por mucha gente egoísta como disponibilidad infinita, como si tu corazón estuviera abierto 24 horas por obligación. Pero ya no. Porque hoy estás empezando a ver que tu bondad no nació para apagar incendios internos de otros, ni para sostener mundos que no te sostienen a ti. La verdadera raíz de tu cansancio nunca fue tu generosidad. Fue el miedo de poner un límite. Fue a culpa injusta que te colocaron en los hombros. Fue la vieja creencia de que tu valor depende del cuánto entregas. Pero algo dentro de ti está cambiando. Una certeza suave, pero firme. Tu bondad no nació del miedo, nació de la luz. Y es hora de volver a ella. Si esto tocó tu interior, escribe, me reconozco. Hay despertares que no hacen ruido, no llegan con gritos ni con tormentas, llegan como una sensación rara, como un cansancio que ya no se esconde, como un ya basta, que nace bajito, pero que vibra en cada rincón de tu alma. Ese despertar comienza cuando te das cuenta de algo que siempre estuvo ahí, pero que nunca te atreviste a nombrar, que das más de lo que recibes, que sostienes vínculos que nadie sostiene contigo, que muchas personas solo te buscan cuando algo se rompe en su vida y luego desaparecen cuando tú necesitas un abrazo. Y un día, sin aviso, sin drama, tu corazón hace un pequeño clic. Un clic que dice, esto no se siente justo, esto no se siente amor, esto no se siente recíproco. Ese es el instante en el que la máscara de todo está bien comienza a resbalar. Y tú, que siempre fuiste paciente, que siempre fuiste comprensivo, que siempre fuiste el que espera, de repente ya no puedes seguir justificando lo injustificable. Empiezas a ver quién te llama solo cuando le conviene. Empiezas a notar quién te escucha de verdad y quién solo espera turno para hablar de sí mismo. Empiezas a sentir el peso de todas las veces que dijiste sí, queriendo decir no. Y no, no es egoísmo, es lucidez, es finalmente verte. Es por primera vez en mucho tiempo sentir que tú también importas, porque ese despertar silencioso no viene del enojo, viene del cansancio del alma, del cansancio de ser fuerte para todos, del cansancio de sostener sin ser sostenido, del cansancio de apagar incendios ajenos mientras los tuyos te queman por dentro, y algo en ti, algo antiguo, algo sagrado, decide abrir los ojos, decide no romantizar más el desequilibrio, decide no confundir migajas con afecto. Decide no aceptar disculpas en lugar de cambios. Es un despertar tranquilo, pero firme. Un despertar que cambia tu manera de habitar el mundo. Un despertar que susurra, ya no voy a darle mi energía a quien solo me vacía. Ya no voy a disminuirme para que otros se sientan grandes. Ya no voy a quedarme donde la reciprocidad no existe. Despertar no es dejar de amar, es dejar de mendigar, es dejar de confundirte, es recordarte. Si sentiste este movimiento dentro de ti, escribe, estoy despertando. Cuando empiezas a despertar, algo hermoso y casi imperceptible ocurre dentro de ti. Tu bondad deja de ser automática y empieza a ser elegida. Antes dabas por costumbre, por reflejo, por miedo a decepcionar. Ahora das por conciencia, por coherencia, por respeto propio. La reordenación comienza así. Ya no respondes de inmediato, ya no dices sí sin revisar cómo te sientes, ya no cargas pesos que no te corresponden solo para evitar silencios incómodos. Empiezas a notar que tu energía es sagrada, que tu atención es un regalo, que tu presencia tiene valor, y no cualquiera debe tener acceso a ella.
Es casi mágico. Cuando dejas de dar por miedo, tu alma empieza a dar por verdad. Y esa verdad establece límites invisibles que antes no sabías crear. Empiezas a elegir mejor tus batallas, a elegir mejor tus conversaciones, a elegir mejor los corazones que permites cerca. Descubres que no necesitas ser disponible todo el tiempo, que no necesitas salvar a nadie, que no es tu deber sostener a quien se acostumbró a descansar en ti sin ofrecer nada a cambio. Y por primera vez en mucho tiempo, tu no se vuelve tan sagrado como tu sí. Tu silencio se vuelve descanso, tu distancia se vuelve cura, tu presencia se vuelve intención. Esta reordenación no es brusca, no es agresiva, es suave, pero definitiva. Es la manera en que tu alma te dice, no voy a permitir que me desgasten para sentirse mejor. No voy a seguir entregando luz a quien solo quiere calor, no claridad. Comienzas a colocar tu bienestar en el centro, a priorizar tu paz sin pedir permiso, a reconocer que quien te ama no te exige sacrificios absurdos, que quien te valora no necesita que te lastimes para mantenerse cerca. Y así, poco a poco, tu bondad vuelve a ser limpia, vuelve a ser tuya, vuelve a venir del corazón, no del miedo. La reordenación no te hace más duro, te hace más justo contigo, te hace más consciente de tu propio valor, te hace más dueño de tu energía. Si esto está despertando algo en ti, escribe. Mi energía es sagrada. Hay un fuego dentro de ti que siempre trataste de apagar. Un fuego antiguo, limpio, honesto. Un fuego que no destruye, que clarifica. Ese fuego es tu enojo sagrado. Durante años lo escondiste porque te dijeron que enojarte era ser difícil, que levantar la voz era ser malo, que defenderte era ser egoísta. Así que apagaste tus llamas para no incomodar, para no perder a nadie, para no parecer duro. Pero el enojo sagrado no es caos, es brújula, es frontera, es el fuego que aparece cuando tu alma ya no tolera lo intolerable. Llega ese momento en que te arde el pecho al darte cuenta de todas las veces que te usaron como refugio sin ofrecer cobijo, de todas las veces que te pidieron paciencia mientras ellos no te daban ni presencia, de todas las veces que te escucharon solo para descargar su peso, pero nunca para sostener el tuyo. Y ese ardor, ese incendio silencioso, no es para atacar, es para despertar. El enojo sagrado te muestra dónde te traicionaste, dónde cediste demasiado, dónde aceptaste migajas creyendo que era cariño, dónde apagaste tu voz para mantener vínculos que no merecían tu luz. Y al verlo, algo dentro de ti se endereza, se afirma, recupera su forma original. Empiezas a decir hasta aquí, empiezas a cerrar puertas que antes dejabas entreabiertas, empiezas a guardar tu tiempo, tu atención, tu ternura. El fuego de la verdad ilumina lo que antes justificabas, esas amistades que solo aparecen cuando les conviene, esas relaciones que te piden comprensión pero nunca te ofrecen esfuerzo, esas personas que aman tu empatía pero ignoran tu humanidad. Y tú, que siempre fuiste suave, descubres que también tienes filo, un filo justo, un filo que no corta, delimita, un filo que protege lo que ya no estás dispuesto a perder, tu paz. Ese enojo limpio no te vuelve cruel, te vuelve claro, te vuelve honesto, te vuelve dueño de tu espacio, porque amar no es tragarlo todo, ser bueno no es aguantarlo todo, ser luz no es permitir que te consuman. Tu fuego no es un problema. Es tu verdad pidiendo pasar al frente. Es tu alma diciendo, no más. Aquí me respeto. Aquí recupero mi lugar. Si este fuego resonó en ti, escribe, me honro. Hay un regreso que no hace ruido, pero cambia tu vida desde adentro. Es el momento en que vuelves a ti. No como antes, no desde la inocencia, sino desde la claridad.
Después de tanto dar, de tanto sostener, de tanto justificar lo injustificable, tu alma comienza a recuperar su territorio. Empiezas a recordar quién eras antes de cansarte, antes de que otros confundieran tu ternura con obligación, antes de que te enseñaran a ser versión reducida de ti mismo. Regresar a ti no es alejarte del mundo, es volver a ocupar tu propio centro. Es entender que tu bondad no es moneda, ni contrato, ni promesa eterna. Es expresión natural de tu luz, y no cualquiera puede vivir cerca de esa luz. Empiezas a notar algo hermoso. Tu presencia ya no se entrega, se comparte. Tu energía ya no se regala, se honra. Tu corazón ya no se abre por miedo, se abre por verdad. Y desde ese lugar, las relaciones se vuelven más nítidas. Lo que antes tolerabas ahora te pesa. Lo que antes justificabas ahora te cansa. Lo que antes te hacía sentir necesario, ahora te hace sentir vacío. Esta nueva soberanía no grita, no exige, no se impone, simplemente establece, simplemente mira y reconoce: esto sí vibra conmigo, esto no. Aquí me siento visto, aquí me invisibilizan, aquí puedo ser yo, aquí me piden una versión editada. Y tú eliges. Eliges desde la paz, no desde el miedo. Eliges desde la abundancia interna, no desde la carencia de afecto. Eliges desde la presencia, no desde la necesidad. Regresar a ti es darte cuenta de que tu valor nunca estuvo en lo que das, sino en quién eres cuando no te traicionas. Es sentir que tu suavidad sigue ahí, intacta, pero ahora protegida. Es redescubrir que tu amor sigue siendo grande, pero ya no es disponible para cualquiera. Tu soberanía no te separa del mundo, te devuelve a tu esencia. Esa esencia que dice, con voz suave pero inquebrantable: mi corazón no está a la venta, mi luz no se mendiga, mi paz es prioridad. Y cuando vuelves a ese lugar, algo finalmente se alinea. Respiras diferente, caminas diferente, te tratas diferente. Has regresado a casa, tú. Si esta verdad te abrazó, escribe: regreso a mí. Respira un momento, porque esta conclusión no viene a cerrar un ciclo, sino a recordarte suavemente lo que siempre fue tuyo. A lo largo de este camino, fuiste viendo capas que antes evitabas mirar, la historia incompleta que te contaron, el miedo que se disfrazó de bondad, el despertar silencioso que te mostró la falta de reciprocidad, la reordenación que te enseñó a elegir, el fuego sagrado que te devolvió claridad y la soberanía que te trajo de regreso a ti. Y ahora, aquí, al final, algo se simplifica. Porque la verdad más profunda nunca necesita adornos. Tu bondad no era el problema. El problema era darla en lugares donde no había espacio para recibirte. No eras demasiado, no eras difícil, no eras frágil, solo estabas rodeado de personas que no sabían ver tu profundidad. La verdadera liberación llega cuando descubres que no tienes que endurecerte para sobrevivir, ni vaciarte para ser querido, ni desaparecer para mantener la paz. Tu suavidad es fuerza, tu sensibilidad es guía, tu capacidad de amar es un don, no una deuda. Este es el momento en que tu alma respira más hondo, más lenta, más consciente, porque ya no estás tratando de encajar en vidas que no te incluyen. Ya no estás intentando ser faro para quienes eligieron caminar en su propia oscuridad. Ya no estás permitiendo que tu energía se convierta en refugio para quienes nunca te ofrecieron un espacio seguro. Te das cuenta por fin de que no necesitas demostrar tu valor, no necesitas explicarte, no necesitas convencer a nadie, solo necesitas ser fiel a ti. Y en esa fidelidad, el mundo a tu alrededor cambia, las relaciones se vuelven más ligeras, los vínculos más verdaderos, tu camino más propio. La verdad simple es esta:
Tu corazón nunca fue un problema por sentir. El mundo fue el que no supo sostener tanta honestidad emocional, pero eso ya no te define. Hoy decides caminar con claridad. Hoy eliges desde la paz. Hoy recuerdas que tu luz no se entrega a cualquiera y que tu vida te pertenece de vuelta. Sigue adelante desde ese lugar tranquilo, con la certeza silenciosa de quien finalmente regresó a sí mismo. Si esta reflexión encontró un espacio dentro de ti, escribe en los comentarios: elijo vivir en paz.